Esta charla está, digamos, enmarcada en la tesis doctoral, la cual se titula Procesos hidrológicos dominantes en cuencas de llanuras subhúmedas. Y bueno, este proyecto comenzó con Marcelo y sí, no, está prendido. A ver, eso. ¿Meli? No. Sí, hoy probé y andaba por eso. Ahí está. Bueno, lo pasé de ahí. Pero no, acá, ¿ven? Ah, sí. Bueno, entonces lo que voy a hablar del proceso de la tesis doctoral y finalmente les voy a contar los resultados que para nosotros son más significativos que tienen que ver con el título que es el arroyo operador de los procesos psicológicos a escala de vuelta, ¿no? En cuanto al estado de Disculpen, no se está escuchando. en agosto del 2020, aprobaron el plan de formación en el 2021 y el plan de tesis en el 2024. Los créditos conjuntos fueron entregados. Y igual que la diploma, aún no tenemos respuesta, pero bueno, está en avance. Pero bueno, quería contarles un poco más, creo que para caracteriza el avance, sino un poco también de todo lo que hemos hecho y participamos de eventos científicos, de congresos, en el 2022, el Congreso de Geología, hablando sobre la variabilidad isotópica del acuífero freático. Bueno, creo que no dije que era geóloga, perdón. Para empezar, eso un poco, estudio en el Instituto de Hidrología de Llanuras, bueno, ahora les voy a contar un poquito más, pero estudiamos... Ah, bueno, ¿ahora está? Bueno, dale. Entonces, bueno, trabajo con sistemas hidrológicos, ¿no? Entonces, bueno, las primeras presentaciones en congreso fueron acerca de la variación isotópica espacial en el acuífero freático, como luego fuimos a Viena, Austria, en el 2023 a hablar sobre la variabilidad espacial de la precipitación, también a través de los isótopos estables en la llanura pampeana. Después tenemos dos publicaciones ahí.
esto de... Hola, hola. Bueno, entonces les decía, tenemos dos artículos, uno que habla sobre las descargas del acuífero freático verticales y otra que habla justamente de las descargas por flujo horizontal al arroyo del Azul. Y tenemos tres trabajos más en procesos, uno acerca de las precipitaciones y los isótopos estables, otro acerca de los procesos en el acuífero freático, también su análisis a través de isótopos estables, y otro que habla de lo que vamos a hablar ahora, de los procesos de mezcla en el arroyo del Azul. Bueno, el problema y o sea, ¿de dónde surge este problema? Las llanuras, al menos yo creía que nací acá en la llanura pampeana, para mí es un paisaje como que me imagino que abarca la mayor parte de la superficie terrestre. Sin embargo, como podemos observar en este mapa, son pocos los espacios de la superficie terrestre que corresponden a llanuras y muy pocos como la gran llanura pampeana, que es una extensísima superficie. Entonces, bueno, no son paisajes frecuentes y esto generó que en 1960 se formó a nivel internacional el Programa Hidrológico Internacional que fue creado por la UNESCO. Este programa lo que hizo fue juntar a científicos hidrólogos a nivel internacional, donde para ponerse de acuerdo con las experiencias de la hidrología en los distintos paisajes. Y bueno, justamente después de las inundaciones de 1980, que ocurrieron, por ejemplo, en la ciudad de Azul, en Olavarría, fueron muy afectadas, que son las que vemos en la foto, y muchas personas perdieron lo que tenían, o bueno, tienen un gran impacto. En el marco de este programa, muchos científicos, o sea, que ellos mandaban encuestas en aquel entonces a los hidrólogos de nivel internacional, preguntando, digamos, cuál era un tema relevante que quisieran abordar. Y se dieron cuenta justamente que la hidrología en las llanuras era algo que le generaba muchas incertidumbres debido a que la hidrología clásica se fundó o se creó como ciencia y la metodología para cuencas con pendientes, ya, o sea, paisajes donde hay mucha pendiente y eso nos cambia cómo se mueve el movimiento del agua, ¿no? Entonces así surge que en 1983, parece que fue hace un montón, pero bueno, no fue hace 40 años, sale el coloquio sobre hidrología de las grandes llanuras que se realiza en Olavarría y a partir de ahí los científicos, los hidrólogos cuentan sus distintas experiencias que tenían y se ponen de acuerdo en cómo es, o al menos en base a qué había que tomar el funcionamiento, cómo funcionaban los sistemas hidrológicos en las llanuras. Y en ese entonces se decide que comienza a funcionar el Instituto de Hidrología de Llanuras, que comienza el año posterior, y esto fue muy importante porque es donde nace lo que hoy nosotros le decimos una cuenca escuela. Fue una cuenca que fue muy instrumentada y para conocer justamente cómo era el funcionamiento hidrológico de estos paisajes, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuando? Bueno, voy a hablar mucho de cuencas, pero le voy a contar qué es una cuenca, pero ¿qué significa que qué tienen de particularidad estos sistemas hidrológicos en la llanura? Justamente el hecho de que las bajas pendientes topográficas menores al 0,1% condicionan cómo se mueve el agua en estos paisajes y lo que hace sobre, digamos, de diferente a la hidrología en la llanura es que dominan los flujos verticales, que es lo que nosotros le llamamos movimientos de recarga y descarga, que voy a hablar sobre ellos, sobre el escurrimiento superficial, a diferencia de cuencas típicas de pendientes donde se caracterizan por el escurrimiento superficial y otro de los procesos que dominan es el almacenamiento del agua, tanto superficialmente como en el subsuelo.
y este almacenamiento en el subsuelo hace que en los niveles freáticos, que es, digamos, la superficie freática del acuífero, que esté en contacto con la atmósfera, pero que está en el subsuelo, esté cercana a la superficie, y eso genera un constante intercambio con los ecosistemas, así como también con el agua superficial. Entonces eso es lo que caracteriza a la hidrología en las llanuras. Y otra de las cosas que tiene particulares o para mí contraintuitivas de las llanuras es que nosotros nos imaginamos una llanura como algo monótono, como si fuera todo igual. Sin embargo, las llanuras son grandes cuencas geológicas, son espacios que se fueron, digamos, llenando, por así decirlo, con distintos procesos eólicos y fluviales en distintas escalas temporales. Y eso hace que nuestros paisajes, si nosotros vemos en el subsuelo, sean muy heterogéneos, o sea, que haya diferentes litologías. Acá tenemos lo que es, pueden ver, no sé si hay algún puntero, Meli. Oh, ¿este? No, ¿este? Ah, ahí está. Bueno, esto es lo que denominamos la cuenca del Arroyo del Azul, nuestra cuenca escuela, que está en el medio de la provincia de Buenos Aires, en el sistema de Tandilia, y esta cuenca escurre, como podemos ver, de sureste a noreste y forma parte de lo que es la cuenca del Salado. El Arroyo del Azul escurre hacia el río Salado, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y justamente esto, la cuenca es este espacio que lo delimitamos, decimos que una cuenca es el volumen de control donde el agua de precipitación que cae se transforma y escurre. Es un espacio de la Tierra que controla ese volumen de agua que nosotros podemos estudiar dentro de ese espacio, los procesos hidrológicos. Y este sureste y noreste es el perfil, digamos, si hiciéramos un perfil en el subsuelo de la subsuperficie, digamos, de lo que está debajo de la tierra, en la línea del arroyo, podemos ver que tenemos todas estas variabilidades de litologías, desde limo, desde, bueno, limos y arcillas principalmente, areniscas y la tosca, digamos. Sería como un perfil para que vean lo heterogéneo que es por donde se mueve el agua, ¿no? Y esto nos va a dar distintas características y hace a la dificultad y a la problemática, porque esto hace que varíen los procesos, sean muy heterogéneos en el espacio y en el tiempo, y le agrega una dificultad a entender los procesos hidrológicos en las llanuras, y eso hace que después de 40 años todavía sigamos, o sea, si bien hay un entendimiento del modelo conceptual de cómo funcionan, seguimos estudiando los procesos hidrológicos en las llanuras. Entonces, la pregunta actual que tiene esta tesis es cómo es el funcionamiento hidrológico del paisaje de llanura, es decir, cómo particiona el agua de lluvia, cómo la almacena, la transporta, la mezcla y la descarga. Esta es una pregunta general que engloba, digamos, la tesis que aborda distintas variables de nuestro sistema y principalmente estudiando los procesos hidrológicos. Lo que hicimos fue caracterizar distintos almacenamientos. Cuando nosotros hablamos de una cuenca, un sistema hidrológico, esa cuenca la observamos como sistemas, donde lo que hacemos es particionar almacenamientos que son la precipitación, el acuífero principalmente, el agua superficial, y entre esos almacenamientos ocurren los procesos hidrológicos, ¿no? Y lo que hicimos fue caracterizar esos almacenamientos para entender cuáles eran esos procesos hidrológicos. Y nos dimos cuenta que el arroyo era una especie de variable de respuesta que nos iba indicando cuáles eran esos procesos que iban variando en el espacio y en el tiempo. Bueno, esta es nuestra cuenca del Arroyo del Azul, que podemos ver que está instrumentada con, hoy tenemos creo que 26 pesómetros activos, que son los pozos donde se mide la profundidad del nivel freático, pero en su principio había como 60 y bueno, tenemos como 20 años donde se medía mensualmente la profundidad del nivel freático, y eso hizo que podamos entender cómo funciona el acuífero, los procesos, y así también tenemos instaurado el arroyo en distintas secciones de aforo que le llamamos para medir el caudal del arroyo. Bueno, como les decía, lo que hice para empezar el trabajo de, digamos, de la tesis fue caracterizar los distintos almacenamientos. El primero que teníamos que caracterizar era la precipitación, porque es el agua que entra a la cuenca. Entonces teníamos que identificar
cómo era principalmente isotópicamente nuestro agua en la cuenca para entender, claro, hay cosas que se ven acá, que se ven allá, que no se ven acá. Bueno, entonces teníamos que caracterizar cómo era ese agua que entraba a la cuenca, principalmente mediante isótopos estables, que es una herramienta. El isótopo es una molécula del agua que nos permite entender el movimiento del agua y es la herramienta que nosotros utilizamos para caracterizar y entender los procesos hidrológicos. En el instituto ya se venía, digamos, estudiando la precipitación desde 1998. A partir del 2010 se ponen muestreadores de agua de lluvia en distintos sitios de la cuenca, donde empieza a colectarse y nosotros podemos hacer los análisis isotópicos mensuales. Y lo que vimos en este análisis de la precipitación, que no variaba la precipitación, los patrones isotópicos espacialmente, pero sí variaba principalmente de forma estacional. Entonces nosotros podíamos identificar cuáles eran las características, la firma isotópica y química de esas precipitaciones de forma estacional. Luego, bueno, esta sería una caracterización mensual de los valores de la precipitación en la cuenca, a través de lo cual generamos lo que se denomina la recta meteórica local, que tiene cada localidad, es una línea que permite identificar la precipitación de cada localidad y nos permite identificar a partir de ella cuáles son los procesos que van ocurriendo en nuestra cuenca. Otro de los sistemas que caracterizamos es lo que se denomina la zona no saturada, que es el espacio que está entre la superficie terrestre y el acuífero. Se llama zona no saturada porque es el espacio que contiene aire, entonces eso cambia cómo se mueve el agua en ese espacio, ¿no? En ese espacio tenemos distintas, lo que podemos ver acá son tensimeters y cápsulas de succión que nos permiten tomar el agua que están instauradas a distintas profundidades. Entonces, medimos la tensiometría que tiene y cuando podemos sacamos el agua y podemos caracterizarla entonces de esa manera isotópica y mediante química, ¿no? Entonces, esto, lo que tenemos acá sería la tensiometría, que lo que podemos ver es el movimiento del agua que tenía en esa fecha, ¿no? Yo acá cuando veo esta línea de acá, que es el 11 de diciembre, lo que puedo ver es que el agua se estaba moviendo desde la superficie hacia el acuífero que está indicado por este punto. Sin embargo, acá lo que yo puedo ver es que debido a la evaporación y a la succión que me genera la atmósfera de la humedad, el agua a partir de los 30 centímetros se estaba moviendo hacia arriba y a partir de los 30 centímetros se movía hacia abajo, hacia el acuífero que estaba a 4,5 metros en ese momento. Nosotros lo que es tomar agua de esas profundidades para identificar qué relación tenía ese agua con la precipitación, que es lo que nos permiten los isótopos estables, que es esta variable que tenemos acá, que es el oxígeno 18 y el deuterio, y nos está indicando que, como ven, esta línea es la recta meteórica local, que es justamente en la recta meteórica local. Y nosotros lo que nos preguntábamos si ese agua tenía indicadores de que había sido evaporada. Y el exceso de deuterio es un valor que sale de los isótopos estables que nos está diciendo que ese agua no está evaporada y que está relacionada con el agua de lluvia. Después caracterizamos el acuífero, que lo que hicimos es, Marcelo tenía platígrafos en 7 piezómetros distribuidos alrededor de la cuenca, que tenían una frecuencia horaria entre el 2007 y el 2015, y caracterizamos la variabilidad de la profundidad del nivel freático en estos 6 piezómetros, porque uno después estaba roto y tenía menos, entonces me quedaron 6, y pudimos analizar cómo variaba estacionalmente esa profundidad. Y mediante el análisis de esa profundidad lo que hicimos es caracterizar los procesos. O sea, el proceso que recarga el acuífero es cómo entra el agua de lluvia a través de la zona no saturada del acuífero y cómo descarga, es decir, cómo ese agua se va o hacia otras cuencas, hacia el arroyo, o lo que hicimos de diferente en este caso es hablar de las descargas verticales, que es una particularidad que tienen las llanuras, debido a que el nivel freático es tan somero, está cercano a la superficie, esto permite que la demanda de la atmósfera genere una demanda del agua del acuífero. Nosotros pudimos identificar que el 40% del agua que entra al acuífero en cuenca baja
era, digamos, se iba hacia la zona no saturada. No sabemos si es, digamos, es utilizada por las plantas, si es evaporada, qué proceso sucede, pero sí sabemos que el 40% del agua que entra al acuífero vuelve de forma vertical hacia la zona no saturada para ser utilizada probablemente por la vegetación. Bueno, caracterizamos también isotópicamente el acuífero en su variación estacional y espacial. Esto nos permite entender justamente y asociar los procesos, no solo cuantificarlos, sino verificar que el proceso de recarga, descarga o el movimiento del agua está ocurriendo. Y acá lo que tenemos es justamente la recta meteórica local, en azul sería la línea que caracteriza la precipitación de invierno y la línea roja sería la línea que caracteriza mi precipitación de verano. Y en estos puntos acá agrupados en violeta, que se pueden ver ahora, representan el valor isotópico del acuífero que podemos ver que está principalmente asociado a la precipitación. Y la línea que tenemos acá es la línea que dibuja nuestro arroyo, que quiere decir que principalmente se origina desde el acuífero y la precipitación y sufre distintos procesos que van enriqueciendo ese valor isotópico. Y lo que estamos haciendo ahora es tratar de investigar justamente qué procesos son los que enriquecen el movimiento del agua, ¿no? Bueno, para investigar justamente estas preguntas tuvimos que hacer análisis isotópicos en escala. Desarrollo por el flujo superficial, quiere decir el agua que cae del agua que cae analizando de 23 de tormenta. Y se, se causa, y eso es lo que nos permite. Lo que hicimos es, en función a que Marcelo había trabajado ya anteriormente en este tema, es relacionar el resultado que nos daba el caudal base de estos filtros digitales y lo que, digamos, lo que pudimos hacer es asociar que venía solo al caudal, es un parámetro que le agrega ese caudal base, o sea, el agua que viene desde el acuífero hacia el arroyo, variaba de forma muy marcada, de forma estacional. Podíamos ver que los meses de, digamos, es 31 en invierno, y
porciones bajan, las precipitaciones que ocurren en la respiración. Y para poder mejorar esta metodología existen sondeadores, que son justamente estos, los isótopos. Tenemos que el arroz es una Nos- Maga, Sole y yo con Sebastián, un chico que vino de Francia, medimos parámetros físico-químicos, isótopos estables, y bueno, esta fue una de las muestras, pero ya teníamos muchas muestras más que nos permitieron caracterizar la química y los isótopos estables del arroyo para hacer este análisis que es importante y es algo, es un resultado relevante para nosotros, que es uno de los trabajos que queremos publicar ahora. Bueno, isótopos estables, ahí está. Como sea, el caudal, la tormenta que teníamos analizada, digamos, diferenciada, fase, y cuánto era de estables y datar la edad del agua, y esto lo que permitió es entender que el tiempo en que responde el arroyo a una tormenta del, del- eh, a un punto determinado y cuantificarlos, o sea, identificar de dónde venía y cuánto de cada uno de los distintos caudal de nuestro arroyo. ¿Cuál usamos? Específico que se llama EMAMIX, para lo cual nosotros tenemos que decirle cuáles son nuestras aguas orígenes y cuáles son nuestras aguas mezclas. Nuestras aguas mezclas sería el arroyo y las aguas orígenes serían la precipitación, la zona y el agua subterránea. Digamos, también picamos los movimientos del agua y caracterizamos isótopos estables eh, a- del agua. Y lo que pudimos ver, que el momento del pico de la crecida teníamos principalmente en la zona no saturada y en un 80% tras hallar una, sino que va a almacenar el acuífero, pero va a dar más tiempo. Bueno, Levante, por ejemplo, para que pasó en Bahía Blanca, identificar de dónde viene el agua y cómo este agua, cómo y cuán rápido se mueve, es importante tipo de... Y bueno, Bueno, eh, preguntas, tenemos 10 minutitos como para dar. sí.
justamente no es la primera vez que estudia en el instituto, sí es la primera vez a metodología, pero el arroyo, el agua que le llega como en el movimiento, que es la acción, y esa, digamos, tiempo también, esas relaciones. Te va a contestar. No, no lo que trabajo con el sistema. La- las- Fluye abajo, digamos, es como que, a ver, no, yo no, pero el azul está acá. El agua se mueve, el agua subterránea se mueve en este sentido, o sea, de suroeste, sí, suroeste hacia el noreste. Entonces, digamos, el agua que de la ciudad azul que va hacia el pozo, va hacia el acuífero y hacia el arroyo, pero mucho más arriba. Yo estudié, en este caso, acá, y si quisiéramos encontrar, estaría ese impacto. Sí, hay investigadores en el instituto que trabajan la calidad del arroz y cuánto de todo. Ah, no. Igual no. Sí. Claro, yo no lo conseguiré, solo sí. Solo por ahí ella lanza de agua reciclada. Claro. No, pero bueno, está abajo. Mm. Sí. Sí, pero de eso se encarga mi compañera, que ingresamos juntas, pero bueno, ella estudia eso. Ah, sí. Bueno, ¿está alguna otra pregunta? No sé. ¿Eli? Ah, bueno. La piña y la coca. Ah, sí, no. No. Eh, estaba cortando. Ah, pero lo que pasa es que no. Vamos a ir con este. Vale, esto funciona bastante. Bueno, seguimos con la otra presentación. La tercera es la lógica.